Hola, soy Patricia Molina y hoy estoy aquí para compartirles esta presentación sobre Saturno en Piscis. Soy profesora de la Huila, estoy en la astrología desde hace aproximadamente 37 años y bueno, tengo un poquito de experiencia y de acuerdo a esa experiencia es que les quiero compartir hoy esta presentación. Hoy hablaremos de Saturno y vamos a empezar por hablar de ese Saturno mitológico, ese arquetipo que nos representa Saturno cuando lo vemos en nuestras cartas. Saturno es fuerza, es castigo, es el que impone límites y el que impone normas. Casi siempre le tenemos un poquito de miedo a Saturno, porque precisamente por lo que lo vemos como un ser o un dios que es castigador y cuando aparecen nuestras cartas siempre pensamos, uy, Dios mío, ¿dónde está Saturno? ¿Qué es lo que va a hacer conmigo? ¿Cuál es el retorno de Saturno? Cuando estaba en oposición a su mismo Saturno, en cuadratura a su Saturno natal, siempre estamos pensando qué es lo que nos va a enseñar, cuáles son los límites que nos va a poner, pero sobre todo, cuál es esa maestría que nos viene a imponer. Saturno lo vemos en la astrología como el hijo y también lo vemos como el padre. De todas maneras, en ambas posiciones es castigador, es un ser que pone límites, es un planeta que nos está poniendo límites y como lo dije anteriormente, nos inspira un poquito de miedo. Saturno como hijo lo vemos como ese dios griego que es el hijo de Urano o Caelus en la mitología romana, que personifica al hijo de Gea, la misma tierra, que estuvo dispuesto a protegerla de la brutalidad de un padre que se apoderaba de ella y la fecundaba permanentemente. Ella era, la Gea era al mismo tiempo su hermana y la hermana de Urano, y estaba muy, muy aburrida porque los hijos que tenía con Urano, ellos eran encerrados en el inframundo porque el mismo Urano les tenía miedo, no los podía tolerar, eran monstruos, eran seres de muchas cabezas y eran agresivos, ¿sí? Entonces Saturno, para ayudar a su madre, prepara una emboscada y armado con una hoz que ella misma le regaló, le corta los testículos a Urano y los lanza al mar. Y en esa, digamos, en esa vejación que hizo cuando lo castró, él ocupa su lugar en el cielo. Y Urano queda desterrado pues sin poderes, porque pues se le pierde también su vitalidad, su virilidad, ¿sí? Saturno como padre es temeroso, le hacen una profecía, ahí en algunas partes de la mitología se dice que se la hizo la misma Gea y el mismo Urano, pronosticándole que uno de sus hijos lo iba a destronar. Y apenas él, con Rea, que era su mujer y también era su hermana, quedaba Rea embarazada y él se los iba comiendo a medida que iban naciendo. Y así engendró y devoró a Hestia, a Demeter, a Hera, a Plutón, el mismo Hades, o a Poseidón, y a Poseidón o el mismo Neptuno. Rea lleva a su hijo Zeus, el único que se salvó, porque ella, en lugar de darle a su hijo, le dio una piedra envuelta en pañales y Cronos se la comió, se la tragó. Y ella huye a Creta y da a luz allí en secreto y entrega a su hijo a una cabra, la cabra maltea, para que lo proteja, para que lo críe. Así cuando Zeus crece, le da a su padre una droga que lo hace vomitar todos los hijos que se ha tragado y con ellos arman una cuadrilla y declaran la guerra a Cronos o a Saturno, una guerra que duró aproximadamente 10 años. Pero Saturno no tuvo un solo hijo, tuvo otro hijo. Ese hijo es muy reconocido y lo tratamos también y lo miramos en la astrología, es el centauro Quirón. Él tuvo ese hijo con una mujer, una Fílira, a quien engañó volviéndose caballo cuando ella huyéndole de su acecho se convirtió en yegua. Él se convierte en caballo y como caballo la seduce y ella queda preñada y así tiene un ser
que es mitad hombre y mitad caballo. Cuando ella lo ve como un monstruo, lo rechaza y Quirón es criado, es adoptado por otro padre, al mismo tiempo pues Saturno no se va a hacer cargo de él. Entonces, en la figura de Saturno, esa mitología de Quirón, pues vale la pena estudiarla más a fondo porque hay muchas señales en ese arquetipo, pero pues hoy nos vamos a dedicar solamente a Saturno. En la figura de Saturno se ve también al hijo, al castrador, pero también se ve al hijo, al padre que abandona, al que impide los nacimientos, también se ve al violador y al padre que se evade y es el padre ausente. Al entrar en Piscis, como Saturno rige a Capricornio, pues entiende que hay una cantidad de controversias en esta entrada de Saturno a Piscis. Saturno viene de un signo en el que se siente completamente a gusto, eso rige a Capricornio, y entra en un signo en el que no está para nada a gusto. En este signo es donde vibra con toda su frecuencia. Al entrar en Piscis, en su antiguo domicilio, el domicilio de Júpiter, siente el temor con el que se enfrentó a todos sus hijos potenciales destronadores de su reino, porque antiguamente, cuando no existían ni Urano, ni Neptuno, ni Plutón, Júpiter era el regente de Piscis. Además es el domicilio de Neptuno, uno de sus hermanos, uno de sus hijos, perdón, que él también se había devorado al nacer. Es uno de los hermanos y es el hermano mayor de Júpiter. Así que Saturno en Piscis personifica las distintas facetas de su esencia y las representa de acuerdo al escenario donde tenga que actuar. Acordémonos que el escenario son las casas donde Piscis se para. Los signos pues son como los libretos que tiene que desarrollar. Y pues en Piscis está desarrollando un libreto, está desarrollando un lenguaje específico, pero en la casa donde se pare, en la casa donde vaya a pasar un tiempo, en esa casa es donde va a actuar. Entonces, Saturno entra en Piscis ayer, 7 de marzo del 2023. Hoy estamos a 8. El 21 de mayo de 1993 fue la última vez que Saturno entró en Piscis, hace exactamente 30 años. Eh, Esa entrada de Saturno en Piscis tenemos que verla como todo lo que sucedió y tenemos que analizar todo lo que sucedió en ese momento en la humanidad. Cuando entra en Piscis, Saturno se prepara para un cambio de era, para entrar en la era de Acuario, y pues todos los sucesos que tuvieron a nivel mundial ese final de la era de Piscis también, ¿sí? Saturno en Piscis en la casa uno. Saturno en Piscis en la casa uno está transitando y se comporta como el más receptivo de los padres, intuitivo y a la vez impositivo y exigente. Quiere verse como un ser fuerte, duro y cumplidor de sus ideas, aunque no sean las más ingeniosas. Cuando la persona tiene a Saturno cerca de su ascendente, empieza o puede sentir algunas inconformidades consigo misma, tanto con su cuerpo como con su imagen personal. Sin embargo, de acuerdo al ascendente en el que esté, que seguramente es Acuario, pues se va a comportar ese Piscis primero y ese Saturno después, ¿sí? Saturno en Piscis y en la casa 2. Saturno en Piscis en la casa 2 presenta retos en la estabilidad, no solo monetaria, sino también emocional, psicológica, social y familiar. Porque acordémonos que la casa 2 no es solamente el dinero, es todo tipo de estabilidad, todo tipo de seguridad. En esta casa se necesitará conciliar su estructura interna para superar temores y esos temores ¿a qué son? A perder la solidez, a perder lo económico. Y cuando pasa a la casa 3, en la casa 3 hay comunicaciones un tanto rígidas, estrictas y autoritarias.
Es como si se pusiera en un nivel superior de responsabilidad al de sus familiares y amigos. Un Saturno en Piscis en la casa 3 es el que manda a su generación, el que quiere imponer sus normas, sus reglas a todos sus primos, a sus hermanos, si es en la casa, o a sus amigos, a los de su misma generación. Cuando pasa a la casa 4 tenemos que preguntar, un Saturno en Piscis, pues esta sería la pregunta que se hace, ¿soy el padre de mi padre? Sin embargo, me enfrento a un padre que no se deja corregir ni se deja gobernar y a quien quiero controlar porque se sale de sus estados de juicio y de cordura. Y es Saturno en Piscis, en la casa 4 considera que su padre es inadecuado y también en esos casos, ese Saturno cuando sea padre puede ser un padre abandonador. Saturno en Piscis en la casa 5 puedo creer que mis hijos tienen la obligación de cuidar de mí y si lo hacen, tienen el derecho de imponerme sus reglas cuando sean adultos. La autoridad de un Saturno en Piscis en la casa 5 se ve cuando sus hijos son pequeños y jóvenes, pero cuando crece, esto es como un boomerang en la vejez. Entonces los hijos ya no van a respetar su autoridad, se van a volver la autoridad de ese ser. Saturno en Piscis en la casa 6. Cuando está en la casa 6, esos trabajos realizados son realizados con mucho esfuerzo, con tanto que llegan a sentirse en el cuerpo como pesadas cargas, o sea, se van a ver reflejados en su salud. Como jefe puede imponer normas y dejar que cada uno las cumpla sin que sientan el control. Sin embargo, cuando se da cuenta que no las siguieron, hace que experimenten las consecuencias sin dar siquiera previo aviso. Como que no se dieron cuenta que las estaban incumpliendo porque yo no era el que estaba detrás de ustedes. No, señores, van a pagar las consecuencias. Como subalterno, se esfuerza por cumplir y cuando el trabajo es exigente puede llegar a ser hipocondriaco, puede generar dolores, tipos de incapacidad que lo llevan a no dar pasos, a no tomar decisiones, sino a buscar que otros tomen las decisiones por él, para poder hacerse la víctima de sus propias cegueras o de todo lo que no ha sido capaz de ver. Porque, pues, Piscis es como un velo que tenemos que descorrer. Pero cuando Saturno en Piscis, en ese estado, en esa casa de la salud, pues no se atreve muchas veces a descorrer ese velo. Saturno en la casa 7, en Piscis en la casa 7. Aquí vemos la tendencia a tener parejas mayores, a veces propensas a salirse de control de sus emociones o de sus estados de conciencia. Pueden ser bastante crueles con su compañero de vida o pueden aceptar la violencia de su compañero, la agresividad y la autoridad como una forma de retener, de sentir el amor de ese ser a su lado, como una forma de sentirse seguros. Cuando Saturno pasa a la casa 8, se experimenta en procesos de transformación muy profundos. Puede estar en estados alterados de conciencia que pueden llevar a la persona a entrar en niveles muy profundos en la búsqueda de la claridad en su inconsciente. Acordémonos que estando en Piscis en la casa 8, pues detrás de esa casa 8 está la casa de Escorpión, la casa de Plutón. Entonces, también aquí nos está mostrando cambios, muchos cambios impuestos no por él, no por el Saturno en Piscis, que sí quiere imponerlos, sino por lo que está representando ese detrás de cámaras que es Plutón y Escorpión. Saturno en Piscis en la casa 9. Bueno, aquí es muy interesante porque en la casa 9, en ese detrás de cámara como en la anterior, está la casa de Sagitario o la casa de Júpiter, que es su hijo, el destronador. Entonces aquí puede ese Saturno en Piscis sentir miedo a las experiencias con las búsquedas espirituales.
puede sentir el temor más grande a perder el control y a ser gobernado por sus percepciones internas. Superando estos estados, puede estar en un estado de quietud espiritual. O sea, nada me importa, no acepta perder las batallas, volverse observador de sus actos pasados para reparar y dejar que llegue el equilibrio como la fuerza armonizadora de su ser, como ocurrió cuando Júpiter tomó su lugar. Él pasa a no tener ningún poder. El verdadero poder se adquiere cuando un Júpiter es capaz de destronar a un Saturno en una carta astral. Después viene en la casa 10 y en la casa 10 entonces entramos en esa lucha entre la intuición, la percepción y la estabilidad, que proporciona la seguridad de sus convicciones terrenales. Originalmente, la casa 10 es una casa de tierra, es una casa de Capricornio y es la casa de los riesgos que corre por la seguridad de salir avante de ellos. Es la casa de la madre también. Algunos astrólogos consideramos que la casa 10 es la casa de la madre. Entonces, pues se puede volver un benefactor también de las causas perdidas de su madre o de las causas que tenga su madre. Depende de la situación que viva el personaje al que le estemos haciendo la carta. Y Saturno, cuando estamos en la casa 11, aquí se siente un extraño y siente un extraño poder, porque es autoridad y control. La casa 11 es la casa de Acuario. Originalmente, esa casa era su propia casa, pero cuando ha avanzado la astrología y ya aparece Urano, pues esa no es la casa suya, es la casa de su padre. Entonces, al mismo tiempo que adquiere el control de las situaciones, experimenta la necesidad de no perderlo nunca y el temor a que lleguen situaciones que lo alejen de su autoridad. Es ahí donde nace el miedo a Saturno y el miedo que le causó la predestinación que le hicieron. Uno de tus hijos te va a destronar. Entonces, se apodera tanto de su poder en esta casa que tiene miedo de perder ese poder. Si está en un entorno social donde es poderoso, donde es líder, donde es escuchado, donde sus ideas las puede imponer, pues tiene también el temor de que en algún momento el grupo, todas las personas, los amigos, la sociedad lo destronen, pierda su autoridad. Y si vamos a la casa 12, ese Saturno en la casa 12 quiere confiar, pero siempre está el temor a ser engañado y encerrado por sus propias creaciones. Originalmente, en la casa de Pisces, en el signo de Pisces, antes de existir Neptuno, pues esa era su propia casa. Pero al estar Neptuno, que es uno de sus hijos, pues siente también temor cuando éste sale de su encierro después de habérselo tragado. Quiere confiar, pero siempre está el temor a ser engañado y encerrado con sus propias creaciones, con sus propias ideas, con sus propios sueños, con sus propias ilusiones. Quiere tener el don de la intuición, pero sus culpas lo ausentan de su interior o lo encierran de tal forma que se convierte en su propio verdugo. Este es el paso de Saturno por todas las casas y por pues cómo se comportan las diferentes casas. Para analizarlo de acuerdo a una carta astral, pues hay que mirar en qué espacio quedó Saturno dentro de la carta de cada persona con la que estamos trabajando. Yo soy Patricia Molina, gemastróloga, terapeuta y coach, autora y coautora de libros de astrología que están disponibles en Amazon y además pues soy profesora de la UILA. Y aquí les dejo mis datos para cualquier contacto de aquí en adelante. Un abrazo, espero que les haya sido útil esta información.